Vamos a comenzar esta clase con dos espacios vectoriales, dos subespacios, ¿sí? Muy conocidos, que son los subespacios intersección y el subespacio suma, ¿sí? Entonces la idea va a ser que si nosotros partimos de dos subespacios conocidos de un espacio vectorial, ¿qué ocurre con cómo se generan, ¿sí? O cómo poder generar dos subespacios nuevos, que son justamente estos, el subespacio intersección y el subespacio suma, ¿sí? Entonces, lo que vamos a probar, ¿sí? Es, en primer lugar, que dados dos subespacios de un espacio vectorial B, llamados, por ejemplo, S y T, entonces el conjunto intersección, S intersección T, ¿sí? Es también un subespacio, y el conjunto suma, S más T, que está formado por vectores que se logran sumando un vector de S y un vector de T, también es un subespacio. Muy bien, vamos a demostrar esto en primer lugar, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos como hipótesis de todo esto es que, bueno, en primer lugar tenemos B un espacio vectorial, y tenemos S y T subespacios de B. Recordemos que si son subespacios, son cerrados para la suma, son cerrados para la ley externa, ¿sí? Son no vacíos, como para fijar ideas. Lo que vamos a probar es que, en primer lugar, el subespacio S intersección T, que son todos los vectores B del espacio vectorial B, que están a su vez en S y en T, ¿sí? Esta es la definición, ¿sí? Vamos a probar que esto es definición, no es lo que voy a probar, es la definición. Lo que voy a hacer es probar que esto es un subespacio de B. De B. Muy bien, es muy sencillo probar esto porque en realidad lo que tenemos que hacer es verificar las tres condiciones de subespacio, es decir, ver que es no vacío, cerrado para la suma y cerrado para el producto. ¿Cómo voy a ver que es no vacío? Bueno, justamente yo sé que el vector nulo está en todos los subespacios, ¿sí? Así que 0 pertenece a S, ¿no? Y 0 pertenece a T. Con lo cual, ¿sí? Como pertenece a ambos, 0 pertenece a la intersección. Así que la intersección es no vacía. Eso estamos segurísimos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ver que es cerrado para la suma. Entonces vamos a tomar B y W en la intersección, en esa intersección T. Muy bien. Y lo que vamos a ver es que B más W está en esa intersección T. Muy bien. Entonces, como B pertenece a S y W también pertenece a S, entonces B más W pertenece a S. ¿Qué estoy usando acá? El hecho de que S es un subespacio. Y si es subespacio, es cerrado para la suma. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera, yo puedo decir que W pertenece a T y B pertenece a T, ¿sí? O sea, B pertenece a T y W pertenece a T, ¿sí? Ya que ambos están en ambos, ¿sí? Con lo cual la suma B más W pertenece a T, ya que T es un subespacio, ¿sí? Bueno, pero si B más W pertenece a T y B más W pertenece a S, de estas dos conclusiones, ¿sí? De 1 y de 2, saco inmediatamente que si pertenece a ambos, pertenece a la intersección. Entonces B más W pertenece a esa intersección T, con lo cual esa intersección T es cerrado para la suma. Muy bien. De la misma manera yo puedo probar, ¿sí?, que esa intersección T es cerrado para el producto externo, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tomar un B perteneciente a esa intersección T y un K del cuerpo. Muy bien. Lo que quiero ver es que K por B pertenece a esa intersección T. Entonces, ¿cómo? B pertenece a S, entonces K por B
también pertenece a S. Por la misma razón que antes, ya que S es un subespacio, ¿sí? Análogamente, yo podría decir que K por B pertenece a T, ya que B pertenece a T, ¿no es cierto? Como B pertenece a T, entonces K por B pertenece a T, ya que T es un subespacio. Entonces tengo que K por B pertenece a S y que K por B pertenece a T. Con lo cual, K por B pertenece a la intersección. ¿Sí? Esto es por las conclusiones 3 y 4. Esto me está diciendo justamente que esa intersección T es cerrado para la ley externa. Y esto me alcanza para decir que entonces esa intersección T es un subespacio. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a poner, antes de pasar a la otra parte de mostrar la suma, vamos a poner un brevísimo ejemplo, ¿sí? de esto, ¿sí? de esta cuestión. Bueno, para ejemplificar un poco qué quiere decir el subespacio intersección, o para poner un ejemplo simplemente, vamos a trabajar en R3, que nos permite también hacer una interpretación geométrica de la cuestión, ¿sí? Entonces vamos a tomar el subespacio S, ¿sí? Definido de la siguiente manera. Vamos a tomar todos los X y Z de R3 que cumplen que X más Y más Z es igual a 0. Y T va a ser el subespacio definido de la siguiente manera. Vamos a pedir que X más Y menos Z sea igual a 0. Muy bien. Bueno, entonces acá estos dos son subespacios, ¿sí? Esto se puede probar, es muy sencillo, y por lo que vemos y con lo que sabemos de geometría, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que S se puede pensar como que Z es igual a menos X menos Y, o sea que al subespacio S lo podríamos escribir de forma genérica como X, Y menos X menos Y en la tercera componente, ¿no? Y algo similar podríamos pensar en T, pensando que Z es X más Y, y entonces el subespacio T lo podríamos escribir como X y X más Y, ¿no es cierto? Además, nosotros sabemos que una interpretación geométrica posible de esto es decir que es un plano que pasa por el origen. Y lo mismo para T, es un plano que pasa por el origen. Muy bien. Vemos que estos planos no son paralelos, ya que los vectores normales no son proporcionales. Este tiene vector normal 1, 1, 1 y este 1, 1, menos 1, así que no van a ser paralelos. Y dos planos que no son paralelos siempre se cortan en una recta, ¿sí? Es decir, los planos o pueden no cortarse, o cortarse en todos sus puntos, o cortarse en una recta. O sea que tendríamos una situación, ¿no es cierto?, más o menos así. Tendríamos un plano que representa, ¿sí?, todos los vectores que están en S. Luego tendríamos otro plano que representa todos los vectores que están en T. ¿Sí? Este sería todos el plano de todos los vectores que están en T. ¿Sí? Entonces, esa intersección T, la intersección justamente, ¿sí?, me está dando la recta, ¿no?, en la que se apoyan los dos planos a la vez, ¿está bien? Y ahora, como S y T pasan ambos por el origen es un punto común, es decir que el origen también va a estar en esa intersección T, ¿sí? Entonces, suponiendo que este sea el origen, va a estar en esa intersección T. Es decir que la interpretación geométrica, en este caso de esa intersección T, va a ser seguramente una recta que pasa por el origen, ¿sí? Esa intersección T es una recta que pasa, ¿sí?, por el origen, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos escribir ecuaciones para esa intersección T? Bueno, justamente puedo pensar, si están dados de esta manera, yo podría decir que esa intersección T está definida simultáneamente por las dos condiciones, ¿no? Por la condición que le da a S, que sería que X más Y más Z sea igual a 0, y por la condición que tenemos en T,
que es que x más y menos z sea igual a 0. Y a partir de acá, tratar de encontrar alguna expresión, ¿sí?, un poco más cómoda, ¿sí? Porque fijémonos que, por ejemplo, la dimensión de S, ya lo vamos a ir anotando, es 2. Y la dimensión de t también es 2. Porque fíjense que ambos dependen de dos variables. Y además porque son planos. Como esa intersección t es una recta, uno podría suponer que la dimensión de esa intersección t es 1. Todo esto obviamente no lo hemos demostrado, pero sí lo podemos ir suponiendo con lo que sabemos y con la interpretación geométrica que vamos haciendo. Pero bueno, nosotros ya hemos visto que si despejamos z de esta ecuación, obtenemos que z es igual a menos x menos y. Ahora, si nosotros reemplazamos eso en la segunda ecuación, vamos a obtener algo así como x más y menos x menos y igual a 0. Es decir, haciendo la cuenta, 2x más 2y igual a 0. Si divido todo esto por 2 es lo mismo que decir x más y igual a 0, con lo cual y es igual a menos x, ¿sí? Pero si y es igual a menos x y vuelvo a reemplazar donde decía z que era menos x menos y, tendría que z es igual a menos x menos, y bueno, como y es igual a menos x menos menos x. O sea que obtendría que z es 0. Así que, en definitiva, lo que hemos encontrado, ¿no?, es que esa intersección t, ¿sí?, se podría expresar como el conjunto x menos x, 0. Y como vemos, ¿sí?, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que pensar una base para S, podemos escribir a S como x por 1, 0, menos 1, más y por 0, 1, menos 1. A t lo podemos expresar como x por 1, 0, 1 más y por 0, 1, 1, ¿no? Y a esa intersección t simplemente como x por 1 menos 1, 0. Con lo cual tendríamos que una base para S la podemos escribir como 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1. Una base para t puede ser 1, 0, 1, 0, 1, 1, y una base para la intersección, o sea, una base para esa intersección t, podría ser simplemente 1, menos 1, 0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros, dados dos subespacios de R3, que fueron dos planos que pasan por el origen con dimensión 2, hemos encontrado que la intersección de estos dos planos es una recta, en este caso que pasa por el origen, ¿sí?, que es esta recta, la recta con esta ecuación, o escrita de esta manera, ¿sí? Y entonces de esta manera vemos que, por ejemplo, acá definimos a los tres subespacios que tenemos, a S y a T, que son dados, y a esa intersección T, que es el que encontré, a partir de sus bases, ¿sí?, cosa que es posible. Además, está bueno notar esta interpretación geométrica que hacemos en el caso justamente que estemos trabajando en R3, que es algo que se puede hacer, ¿sí? Y más adelante también vamos a ver que esta cuestión o esta relación que hay entre las dimensiones no es casualidad, ¿sí? Fíjense que al buscar esa intersección T, obviamente va a ser un subespacio con dimensión por lo menos menor o igual, ¿no? Porque va a ser más chico esa intersección T que S o que T. A lo sumo puede ser igual, pero no va a ser mayor. Bueno, muy bien. La próxima parte de la clase vamos a trabajar con los subespacios, con el subespacio suma.